En pleno verano, con los ventiladores a máxima potencia en los despachos del FC Barcelona, no por el calor sino por los nervios, el club azulgrana vive otra entrega más de su interminable serie, fichajes y desgracias en Camp Barça. Esta vez, el capítulo lo protagoniza Nico Williams, extremo eléctrico del Athletic Club y jugador fetiche de la dirección deportiva culé. Todo iba encaminado, Xavi lo quería, Deco lo deseaba, Laporta lo anunciaba en sus sueños y la afición lo pedía a gritos en Twitter, en X. Pero claro, como siempre en el universo Barça post-Messi, la realidad tiene más giros que una telenovela venezolana y la cosa se ha torcido mucho. La historia comienza con la promesa de un fichaje que tenía pinta de bomba, Nico Williams, con su cláusula clara, su rendimiento top en la Eurocopa, y su amor declarado por Barcelona como ciudad, no como club, que eso todavía no lo dijo en voz alta, no seamos ilusos. Todo pintaba bien hasta que apareció el Athletic Club. Porque si hay algo que el equipo de Bilbao sabe hacer mejor que presionar en San Mamés, es defender sus intereses con uñas, dientes y comunicados incendiarios. Y esta vez no iban a hacer la vista gorda. Desde el minuto 1, el club vasco dejó claro que no piensa negociar con el Barça. Si quieren a Nico, que vengan con el maletín. Aquí no se fía, dijeron metafóricamente, pero con tono de chiquitero enfadado. No habrá ni pagos a plazos, ni cesiones con opción de compra, ni trueques al estilo NBA. Solo cash. Y no cualquier cash, 58 millones de euros limpios, sin IVA, sin gastos de gestión, sin pedir rebaja por la tarjeta cliente. Y eso, en Barcelona, es sinónimo de pánico financiero. Laporta, que últimamente mide los millones como si fueran caramelos en Halloween, convocó una reunión de emergencia. Según fuentes no oficiales, apareció en la sala con una calculadora Casio, una hoja de Excel llena de fórmulas que daban error, y una hucha en forma de cerdito que decía dinero para Haaland. No hubo manera. Ni vendiendo todas las camisetas de Vitor Roque ni organizando otro amistoso en Australia podían llegar a la cifra. Nico era técnicamente fichable, pero prácticamente inalcanzable. Y aquí viene la chispa que encendió el caos. El Barça, como acostumbra cuando no puede pagar, intentó seducir al jugador. No con billetes, sino con promesas. Una llamada de Deco, otra de Xavi, incluso una videollamada de Lamine Yamal enseñándole dónde estaría su taquilla. Y claro, el Athletic lo vio venir. Denuncia por tampering no, pero falta poco. El club vasco, ofendidísimo, se sintió agredido en su dignidad institucional y respondió como mejor sabe. Comunicados oficiales, advertencias veladas y un portazo simbólico que resonó desde Lezama hasta Castelldefels. La guerra había comenzado. La tensión subió como el precio de las pipas en San Mamés. En Bilbao, los medios locales hablaban de intento de saqueo del Barça y una nueva afrenta catalana a la pureza rojiblanca. En Barcelona, los tertulianos se dividían entre los que pedían paciencia, ya vendrá en enero, y los que proponían vender el Camp Nou para pagar la cláusula. La afición, como siempre, estaba a medio camino entre el cabreo y la resignación. El ambiente institucional se enrareció. En las oficinas de Ibaigane, el presidente Uriarte ordenó que ninguna llamada del +34 con prefijo 93 fuera atendida. En Camp Barça, Laporta mandó borrar el número de Nico del grupo de WhatsApp Sueños de Verano 2025. La negociación se había roto. Pero lo peor aún estaba por llegar. Y es que el caso Nico no era solo una operación. Era la piedra angular de una cadena de fichajes que se sostenía en el clásico efecto dominó. Si venía Nico, Ferran podía salir. Si salía Ferran, se abría hueco salarial para otro mediocampista. Si venía ese mediocampista, Gavi podía jugar más arriba. Y si Gavi jugaba más arriba, Sergi Roberto podía dejar de parecer necesario. Pero sin Nico, todo se cayó como castillo de naipes. Las operaciones colapsaron una a una. Ferran Torres, que ya había hecho las maletas para ir al West Ham, con su tradicional sonrisa forzada de sí, quiero ir a Inglaterra, tuvo que cancelar el vuelo. El Brighton, que esperaba al mediocentro culé en la puerta del aeropuerto con una pancarta, se quedó con las manos vacías. Incluso Sergi Roberto, que estaba a punto de irse al Girona por voluntad propia, reculó al enterarse de que podría volver a tener minutos, y hasta brazalete. El caos era tal que en una reunión interna se propuso cambiar de objetivo y fichar a otro extremo. Pero claro, ¿cuál? Todos los buenos ya tenían equipo. El plan B fue a Sane Diao, pero el Betis no lo suelta. El plan C era Brian Zaragoza, que juega en Alemania y cuesta más que un par de gradas del nuevo Camp Nou. El plan D fue mirar en la cantera,
donde descubrieron que el mejor extremo zurdo tiene 15 años y mide 1,60. No es que no haya talento, es que no hay tiempo. Y sin tiempo, no hay fichajes. Xavi, mientras tanto, comenzaba a perder la paciencia. No tanto por Nico, sino por la situación global. Le habían prometido una plantilla competitiva, reforzada, con un proyecto claro. En cambio, tenía un Vitor Roque que aún no sabe si va o viene, un Lewandowski que cada vez se parece más a Benzema en ritmo, y un Rapina que alterna golazos con decisiones tácticas que harían llorar a Guardiola. Y sin Nico, todo se iba al traste. Para colmo, la prensa se cebó. Portadas incendiarias, titulares como Nico, misión imposible o el Athletic le gana el pulso al Barça. Incluso se filtró una supuesta llamada de un directivo culé que terminó con la frase, pues que se lo queden, tampoco es para tanto. Lo cual, por supuesto, fue interpretado en Bilbao como una falta de respeto a la altura de insultar al bacalao al pil-pil. Las redes sociales, por supuesto, estaban en erupción. En X, antes Twitter, los hashtags #Frínico y #LaPortadimisión convivían en perfecta armonía. Algunos culés proponían pagar la cláusula entre todos con Bizum. Otros lanzaban campañas creativas, como rifas de camisetas firmadas o conciertos benéficos con Chenoa. Pero no era suficiente. El dinero no llegaba. Y el Athletic, firme como la ría de Bilbao, no cedía un ápice. En medio del desmadre, apareció un elemento inesperado, el hermano de Nico, Iñaki Williams. En una entrevista tranquila, pero cargada de doble filo, dijo: «Mi hermano está feliz en Bilbao. Aquí lo cuidamos bien, y no hay que irse a cualquier sitio por presión mediática». Fue como un palo en las ruedas del carro culé. El entorno de Nico, hasta ese momento moderado, empezó a filtrar que no verían con malos ojos renovar con el Athletic, si se mejora el salario, claro. Ese sí retumbó en Barcelona como un trueno. Porque si Nico renovaba, la cláusula podía subir. Y si subía, entonces ya ni vendiendo a De Jong y Gundogan juntos se podría fichar. Además, se corría el riesgo de otro caso Miquel Merino, otro vasco en la lista culé que acabó renovando por despecho. O como diría un aficionado azulgrana en Twitter, nos tienen más bloqueados que una extóxica. A todo esto, la situación política del Barça tampoco ayudaba. El famoso fair play financiero de la Liga volvió a golpear. Tebas, desde su torre de vigilancia, recordó al Barça que la economía no se resuelve con promesas. Y si querían inscribir a Nico, tenían que liberar masa salarial. Pero nadie quería irse. Ni Marcos Alonso, ni Oriol Romeu, ni los porteros suplentes. Ni pagando indemnización. Los abogados del club se pasaban el día entre cláusulas, contratos y llamadas a Hacienda. Las oficinas parecían más una sucursal del SEPE que un club campeón de Europa. Todo giraba alrededor de Nico. Y Nico, mientras tanto, callaba. En Lezama, seguía entrenando con una sonrisa, jugando a las cartas con sus compañeros y preguntando en el comedor si hoy tocaba marmitaco o lentejas. No había dicho ni sí ni no. Lo cual, en Bilbao, ya sonaba a traición. Y así llegamos al punto actual, guerra fría declarada. El Athletic, indignado y cerrado en banda. El Barça, bloqueado por su propia estrategia. Nico, en medio, con un talento descomunal pero con un futuro en pausa. Y el mercado, cada vez más cerca del cierre, con los culés mirando el reloj como quien espera el autobús que nunca llega. ¿Habrá giro final? ¿Aceptará Nico la oferta culé a última hora? ¿Aflojará el Athletic? ¿Aparecerá un tercer club con el dinero por delante y se llevará al jugador a la Premier? Todo es posible. Lo único seguro es que, una vez más, el Barça ha logrado convertir una operación sencilla en una odisea institucional. Porque fichar a un jugador de cláusula clara no tendría que ser tan complicado, salvo que te llames FC Barcelona. Lo que sí se puede confirmar es que en los pasillos del Camp Nou del Montjuïc, porque ya ni eso les queda de momento, la palabra Nico se ha convertido en un término tabú. Se dice que Deco, con gafas oscuras y café en mano, lo pronuncia solo en voz baja, mirando por encima del hombro, como si al invocarlo corriera el riesgo de que Uriarte se le apareciera en holograma exigiendo millones en efectivo. En los ordenadores de los scouts culés se ha desactivado la opción de buscar jugadores del Athletic, no por precaución informática, sino por prevención psicológica. El estrés es real. Algunos empleados de oficina aseguran que la tensión se puede cortar con un cuchillo, o con una cláusula de rescisión. Los detalles del fracaso empiezan a aflorar como malas hierbas. Por ejemplo, el pequeño detalle de que el Barça,
tras semanas planificando el fichaje, no había reservado el dinero de la cláusula en tiempo y forma. Contaban con cerrar una gran venta a Ferran, Kessie, incluso algún juvenil prometedor antes de ejecutar el pago, como quien se compra una tele con la esperanza de que le ingresen la nómina antes de fin de mes. Pero nadie se movió. Ni el Brighton, ni el Tottenham, ni el Al-Ahly. Y claro, sin ventas, no hay cash. Y sin cash, no hay Nico. La famosa palanca que iba a salvar el fichaje resultó ser más bien un muelle oxidado que no aguantaba el peso de la operación. Además, los informes internos apuntan a un problema de comunicación de fondo. Al parecer, hubo división de criterios entre los que querían pagar directamente la cláusula de golpe y porrazo, como quien revienta una hucha con martillo, y los que insistían en negociar, ofrecer jugadores a cambio, o intentar una fórmula creativa, tipo pago en 5 años, con opción de recompra simbólica y un abrazo final. Algunos incluso llegaron a proponer ofrecerle al Athletic un lote de jóvenes promesas, con la esperanza de que uno se convierta en el nuevo Julen Guerrero. Pero claro, para eso hay que tener margen legal, voluntad bilateral y un Athletic dispuesto a colaborar, lo cual no fue el caso. Otro detalle escabroso, no menor, tiene que ver con la relación personal entre Joan Laporta y Jon Uriarte. No es que se lleven mal, pero tampoco intercambian postales de Navidad. Dicen que en una reunión informal, Uriarte soltó una frase lapidaria: al Athletic no se le toma el pelo. Laporta, entre risas, respondió algo del estilo: ¿y si lo acariciamos? Nadie se rió. Ni en la sala, ni en Bilbao. Desde entonces, la comunicación ha sido más fría que una sobremesa entre suegros. El equipo de comunicación del Barça intentó controlar la narrativa. Empezaron a filtrar que el interés por Nico era puntual, no hay necesidad de fichar, o incluso que el plan B es igual de ilusionante. Algunos portales se hicieron eco de una supuesta lista secreta con nombres alternativos, como Chukwueze, Danjuma o el regreso improbable de Adama Traoré, lo cual generó más memes que entusiasmo. La afición, que de ilusionar se vive, no picó. La realidad era evidente, no fichar a Nico era un fracaso, y punto. Mientras tanto, la cantera blaugrana vivía días raros. La Masia siempre ha sido el colchón donde el Barça cae cuando los fichajes fallan. Pero esta vez, ni los más optimistas veían a un extremo de nivel Nico en el horizonte inmediato. Se habló de Marc Guiu como delantero, de Héctor Ford como lateral, y de algún juvenil aún sin barba como proyecto ilusionante. Pero extremos verticales, rápidos, desequilibrantes, con experiencia internacional y futuro inmediato, solo hay uno. Y juega en Bilbao. Y cuesta 58 millones. Y no está a la venta. En Lezama, los entrenamientos se convirtieron en eventos mediáticos. Cada paso de Nico era grabado. Si reía, significaba que se quedaba. Si fruncía el ceño, que estaba enfadado con el club. Si no hacía declaraciones, era porque las estaba reservando para anunciar su salida. En realidad, el chaval solo quería entrenar tranquilo, pero eso ya no era posible. En el fondo, la situación le pesaba. Lo que empezó como una oportunidad deportiva, se había convertido en una guerra institucional que lo ponía en el centro del campo de batalla. Y él solo quería jugar al fútbol. El entorno del jugador, que hasta entonces se había mostrado neutral, empezó a moverse. Se hablaba de representantes tensos, de conversaciones privadas con clubes de la Premier, y de una madre que no entendía por qué su hijo no podía cambiar de ciudad como cualquier trabajador. Si el Barça no puede pagar, que no moleste, decía un allegado. Y es que a medida que pasaban los días, el Athletic no solo no se ablandaba, sino que endurecía su postura. Hubo quien habló incluso de represalias. Al Barça ni agua, se oyó decir a un directivo rojiblanco, justo después de leer que el club azulgrana seguía soñando con Nico. Los medios nacionales, encantados con el conflicto, no perdían ocasión de añadir gasolina. Algunos programas deportivos trataban el tema como si fuera la final de la Champions. Otros comparaban el caso con los de Griezmann o Laporte, recordando los antecedentes de tensión entre ambos clubes. En este contexto, los debates se calentaban rápido, que si el Athletic es inflexible, que si el Barça actúa con arrogancia, que si Nico debería rebelarse, que si el fair play es injusto, que si Tebas disfruta viendo sufrir al Barça. Cada noche, una teoría nueva. Pero ninguna solución. Y entre tanto detalle, otro ingrediente clave apareció, la presión de la Eurocopa. Nico estaba firmando un torneo de altísimo nivel. Cada partido suyo revalorizaba su precio y lo ponía en el escaparate europeo. Si el Barça no lo fichaba rápido, podría aparecer cualquier club inglés con el talonario sin fondo. Arsenal,
Chelsea, Manchester United. Cualquiera con ambición y una cuenta bancaria decente podía lanzarse al ataque. Y si eso pasaba, adiós muy buenas. Porque una vez entre en juego la Premier, no hay negociación posible. O pagas, o miras desde la grada. El problema es que el Barça no solo miraba desde la grada, estaba atrapado en ella. Incapaz de moverse, limitado por su economía y acorralado por sus errores pasados. El fichaje de Nico, que en otros contextos habría sido una jugada lógica, se convirtió en el espejo de sus debilidades. El club no puede ejecutar operaciones grandes sin milagros financieros. No puede competir en igualdad con equipos que sí tienen liquidez. Y tampoco puede imponer su voluntad como antaño, cuando su nombre abría puertas como un pase VIP al paraíso futbolístico. Ahora, el Barça negocia desde la necesidad. Y el Athletic lo sabe. Por eso no afloja. Por eso no acepta trueques. Por eso no baja un euro. Porque entiende que, por primera vez en años, tiene la sartén por el mango. Y en Bilbao, cuando tienen la sartén, hacen tortillas, no favores. Y no es que el Athletic tenga una necesidad imperiosa de vender. Todo lo contrario. Su modelo de club, basado en la identidad, la estabilidad financiera y la resistencia pasiva a los vaivenes del mercado, les permite jugar a un juego diferente al del resto. Ellos no venden porque sí. Venden si quieren, cuando quieren y, sobre todo, como quieren. Si alguien pretende sacarles un jugador clave, tiene que pagar hasta el último céntimo y sin pestañear. No hay regate posible. No hay amistades, no hay compadreo de directivas como en otros lares. Hay orgullo, hay historia, hay principios. Que eso también cuesta, aunque no aparezca en el balance contable. Esa posición de firmeza irrita profundamente a la cúpula azulgrana. Acostumbrados a negociar con clubes más flexibles, donde un par de cláusulas y algo de labia suelen ser suficientes para cerrar acuerdos, lo del Athletic se les hace cuesta arriba. No hay manera de entrar ahí, es como negociar con un monasterio blindado, dicen algunos dentro del club. Incluso hubo quien propuso, medio en broma, enviar una delegación diplomática al País Vasco, encabezada por Iniesta, con una ofrenda de paz, un jamón de bellota, de procedencia confusa, y un PowerPoint con vídeos de Nico vestido de blaugrana. La idea no prosperó. La tensión se nota incluso en los pequeños gestos. Se comenta que durante la última reunión de la comisión deportiva, cuando alguien mencionó la palabra cláusula, otro respondió de inmediato, ¿la de Nico o la de divorcio?, en clara referencia a lo insostenible que se estaba volviendo el ambiente. Laporta, que ha hecho de la labia un arte y del optimismo una religión, empieza a perder fuelle con este caso. No porque no crea en el fichaje, sino porque empieza a comprender que no tiene las herramientas para lograrlo sin comprometer aún más la fragilidad económica del club. Y es que este tipo de operaciones suelen estar rodeadas de pequeñas trampas contables que deben resolverse con habilidad quirúrgica. Si se quiere pagar la cláusula directamente, debe hacerse desde el entorno del jugador, ya que la ley española prohíbe que los clubes paguen directamente cláusulas de rescisión. Eso implica una operación financiera delicada, con comisiones que se disparan, asesoramientos legales milimétricos y un calendario ajustado que no permite errores. El Barça lo sabe. Y sabe también que cualquier paso en falso puede derivar en una denuncia de parte del Athletic, que ya ha dejado claro que observa todo con lupa y con su departamento jurídico listo. Tampoco se puede obviar la dimensión simbólica del asunto. Para el Athletic, Nico Williams no es solo un activo deportivo, es un símbolo. Hermano de Iñaki, formado en casa, con la genética del club tatuada en cada regate, es un referente para su cantera y para una afición que necesita héroes propios en una liga cada vez más globalizada. Su salida no sería solo dolorosa, sino también humillante si se produce en medio de una especie de asedio mediático orquestado por el Barça. Por eso, se han blindado. Porque no quieren volver a ver cómo su talento se marcha a cambio de una transferencia bancaria. Menos aún si la narrativa termina siendo otro jugador vasco que triunfa fuera porque el Athletic no supo retenerlo. Eso no lo van a permitir. El entorno de Nico, mientras tanto, vive un día de la marmota futbolístico. Reuniones, llamadas, presiones suaves y otras no tanto. Cada vez que suena el móvil de la gente, hay silencio en la habitación. Cada conversación se inicia con diplomacia y se cierra con resignación. Porque aunque Nico quiere progresar, y aunque la idea de jugar en el Barça le resulta atractiva, especialmente si se da bajo un proyecto que le garantice minutos, protagonismo y proyección, tampoco quiere convertirse en un apestado en Bilbao. Y esa es una línea muy fina. No puede declarar abiertamente su deseo de marcharse sin provocar un incendio.
Pero tampoco puede seguir esperando indefinidamente sin que su propia carrera entre en pausa. Los movimientos del entorno de Williams también son quirúrgicos. Algunas filtraciones sugieren que están valorando renovar, pero solo si se ajustan ciertas condiciones. Esa renovación, por supuesto, no sería una simple firma, sino una declaración de guerra al Barça, aunque envuelta en papel diplomático. Porque implicaría, sin decirlo, que Nico ha renunciado al sueño culé, al menos por ahora, y que el Athletic ha ganado la batalla. No con goles ni con títulos, sino con resistencia. Y si esa cláusula de rescisión aumenta, el tren azulgrana podría pasar y no volver. En este punto, los técnicos del Barça intentan buscar consuelo en el análisis deportivo. Tampoco es Mbappé, dicen algunos, intentando bajar la espuma del entusiasmo. Pero claro, el problema no es si Nico es o no es Mbappé. El problema es que es lo mejor que podían aspirar a fichar en este mercado, dadas las circunstancias. Y ahora, ni siquiera eso. De pronto, la plantilla parece más coja, el mercado más corto, y las soluciones más escasas. Y todo, por una guerra institucional con un club que no olvida, no perdona y, sobre todo, no negocia en condiciones que considere desiguales. Mientras tanto, el Athletic se da el lujo de mostrarse imperturbable. No responde provocaciones. No emite comunicados innecesarios. No entra en guerras verbales. Solo mantiene firme su posición, como un roble en medio de una tormenta de fuegos artificiales. En Bilbao, esa actitud se celebra. En Barcelona, se desesperan. Porque saben que lo que comenzó como una operación estratégica se ha convertido en un pulso de orgullo. Y si algo tiene el Athletic, además de cantera, es orgullo. Orgullo y memoria larga. Y en esa memoria, el Barça ocupa un lugar incómodo. No se olvidan de fichajes pasados. No se olvidan de presiones, de campañas mediáticas, ni de ofertas que se filtraban antes de ser presentadas oficialmente. En Lezama, se trabaja con calma. Pero también con cuentas pendientes. Y si alguien pensaba que iban a regalar a su jugador más prometedor por una promesa de proyecto y un par de aplausos en redes, es que no ha entendido nada de cómo funciona ese club. Y por eso, el pulso sigue. Sin moverse. Sin avanzar. Con un Barça que mira de reojo la fecha límite del mercado, calculadora en mano, viendo cómo cada día que pasa se le escapa un poco más el fichaje. Y con un Athletic que, sin decirlo, ya ha ganado media batalla. Porque a estas alturas, incluso si Nico se marcha, lo hará dejando clara una cosa, que no se fueron con él. Que no cedieron. Que no se arrodillaron ante el que un día fue el gigante del fútbol español. Y eso, para un club como el Athletic, vale más que cualquier cláusula. Y no es solo una cuestión de principios, de honra o de romanticismo vasco. Es también, profundamente, una estrategia de supervivencia identitaria. Porque el Athletic no puede permitirse caer en la dinámica de la mayoría. No puede entrar en subastas, no puede fichar donde todos fichan, ni puede perder a sus mejores jugadores cada vez que algún gigante económico se encapricha con uno. Si ceden una vez, la grieta se abre. Si aceptan rebajas hoy, mañana tendrán una fila entera de agentes en su puerta con la cláusula en una mano y la oferta del Manchester City en la otra. Nico Williams, en ese sentido, es más que un jugador, es un muro de contención. Y ese muro, a día de hoy, está hecho de granito. No solo porque se haya blindado legalmente, sino porque emocionalmente representa una especie de juramento colectivo. En Bilbao se respira ese aire de defensa cerrada, de orgullo en forma de futbolista que se queda por elección, no por resignación. Si Nico renueva, aunque aún no lo haya hecho, el mensaje será inequívoco. El Athletic no está para que le soplen las joyas de la corona cada vez que a un club grande se le antoja mejorar su plantilla con talento forjado en Lezama. No lo estuvieron con Laporte, no lo estuvieron con Kepa, y cada vez están menos dispuestos a repetirlo. Y todo esto, todo este trasfondo, lo sabe el Barça. Lo tienen presente. Es más, lo temen. Porque conocen la diferencia entre un fichaje estratégico y un conflicto que deja cicatrices. Y este caso ya no va solo de Nico, sino de algo mucho más profundo. Va del deterioro de una relación institucional que antaño era correcta, incluso amistosa, y que ahora está al borde del colapso total. Los contactos entre clubes, que antes eran formales y educados, ahora son poco menos que campos minados. Nadie quiere decir la palabra equivocada. Nadie quiere mandar el mensaje mal interpretado. Nadie quiere ser el primero en colgar. Y mientras todo eso sucede entre bambalinas, en la superficie el espectáculo continúa.
Las tertulias deportivas viven enganchadas al culebrón. Los programas nocturnos dedican segmentos enteros al caso Nico, analizando desde el lenguaje corporal del jugador hasta el peinado que eligió en la última sesión de entrenamiento. Si sonríe mucho, está preparando la despedida. Si está serio, ya ha renovado. Todo es una pista. Todo es una clave oculta. Todo es gasolina para el show. El entorno de Laporta, por su parte, intenta restarle dramatismo. Dicen que el presidente aún no da la operación por perdida, que sigue creyendo en el efecto Barça, en el magnetismo del escudo, en la atracción de jugar en un club que, pese a sus miserias financieras, aún se considera una potencia. Pero cada día que pasa sin avances reales, ese optimismo suena menos a convicción y más a autodefensa. Porque nadie quiere admitir que han puesto demasiadas fichas en un jugador que, por ahora, sigue vestido de rojiblanco y entrenando al pie del monte Archanda. En medio de este embrollo, hay que mencionar también el papel de los representantes, que no son ajenos al drama. Ellos caminan por la cuerda floja con más nervio que un funambulista sin red. Saben que una palabra mal colocada puede ser interpretada como una deslealtad, tanto en Bilbao como en Barcelona. A veces, incluso dentro del mismo entorno de Nico, hay desacuerdo sobre el momento oportuno para forzar, negociar o simplemente esperar. Algunos creen que cuanto antes se cierre el tema, mejor. Otros que aguantar hasta el final del mercado puede hacer que el Barça, desesperado, saque la chequera aunque tenga que vender a media plantilla y al utillero. Pero nadie está seguro. Nadie tiene el control total de una situación que se ha vuelto demasiado pública, demasiado emocional, demasiado institucional. Y mientras tanto, Nico, el protagonista involuntario de esta novela con tintes de thriller político, sigue con su rutina. Entrena bien, se cuida, responde a los medios con sonrisas cortas y frases que dicen poco pero evitan incendios. A su alrededor, los compañeros del Athletic lo arropan. Lo ven como uno de los suyos. No como un traidor potencial, sino como un joven que, con todo su talento y toda su ambición, ha sido atrapado en una tormenta que no provocó, pero que ahora le obliga a tomar decisiones que afectarán el relato de su carrera durante años. En los entrenamientos, incluso se bromea con el tema. ¿Hoy entrenas con nosotros o con el Barça?, le soltó un compañero mientras estiraban. Risas generales. Pero detrás de esa broma ligera hay una verdad incómoda: nadie sabe qué va a pasar. No Nico, no el Barça, no el Athletic. Y esa incertidumbre, ese estar en el limbo, hace que cada día sea más pesado, más tenso, más enrarecido. En la sede del Athletic, mientras tanto, ya se han preparado para todos los escenarios. Por si acaso. Si Nico se queda, habrá renovación de campanillas, foto protocolaria con sonrisa y declaraciones del tipo «mi casa es esta». Si se va, ya tienen el discurso institucional preparado. Queríamos que se quedara, hicimos todo lo posible, pero ha tomado una decisión profesional que respetamos. Y en ambos casos, no moverán un milímetro su estrategia: defensa férrea, discurso coherente y el orgullo por bandera. El Barça, en cambio, aún no sabe cómo reaccionará. Porque no hay plan B que ilusione. No hay alternativa que ofrezca lo que ofrece Nico en este preciso momento. Y, lo que es peor, no hay margen para más errores en un mercado que ya huele a urgencia. Si se cae esta operación, la narrativa cambiará. Del Barça ficha a un crack español para apuntalar su proyecto joven a otro fichaje frustrado más en una lista que no deja de crecer. Y esa narrativa, aunque no aparezca en las ruedas de prensa, pesa. Pesa mucho. Así que la situación permanece, como una fotografía congelada en el momento justo antes de la explosión. Con todos los actores en escena, con todas las emociones a flor de piel, y con la certeza de que, se mueva o no se mueva, este episodio dejará huella. Porque lo de Nico Williams ya no es un simple fichaje. Es un síntoma. Un reflejo. Un espejo deformado de cómo está el Barça y de cómo resiste el Athletic. Y mientras ninguno de los dos dé un paso atrás, la escena seguirá igual, inmóvil, incómoda y absolutamente simbólica. Y lo más inquietante de esa inmovilidad no es solo la ausencia de un desenlace inmediato, sino el silencio contenido que la envuelve. Un silencio que no es vacío, sino denso, casi sólido. Como si todo el mundo estuviese conteniendo el aliento. Los periodistas lo notan en sus llamadas, que ahora son respondidas con monosílabos, o directamente con el clásico sin comentarios. Los directivos lo sienten en sus reuniones, donde ya nadie menciona a Nico sin mirar primero a ambos lados, no sea que alguien grave. Incluso los jugadores, de ambos equipos, perciben que hay algo más que un simple rumor en el aire.
Es como si todos supieran que están parados ante el borde de algo. Algo que aún no ha ocurrido, pero que ya está afectando todo lo demás. Dentro del Barça, hay quien empieza a preguntarse si esta situación no está afectando también a la percepción externa del club. Porque una cosa es no tener dinero, y otra muy distinta es quedar como el equipo que quiere fichar sin pagar, seduce sin compromiso y promete sin garantía. Esa imagen, peligrosa y cada vez más repetida, empieza a calar en los pasillos del fútbol europeo. Y eso, para un club que aún arrastra la resaca del caso Negreira, los aplazamientos del Spy Barça, las ventas de derechos y la hiperdependencia de palancas mágicas, es sencillamente devastador. Porque el fútbol de élite no perdona las debilidades. Las huele. Las persigue. Las explota. En este contexto, hasta los detalles más pequeños cobran una dimensión distinta. Un like de Nico en una foto de Iñaki en Instagram se analiza como si fuera un gesto de fidelidad al Athletic. Un vistazo de reojo de Laporta durante una comida con Deco es interpretado como una señal de decepción. Un vídeo de Nico saludando a un niño con una camiseta del Barça es elevado a categoría de fenómeno paranormal. Es la lógica del vacío. Cuando no hay avances, se llenan los huecos con interpretación, sospecha y, por qué no decirlo, una pizca de conspiración. Y los directores deportivos lo saben. Saben que ese clima de ansiedad colectiva puede jugar a favor o en contra, dependiendo de quien lo maneje mejor. El Athletic, con su estilo espartano, ha optado por el control emocional. No hay aspavientos, no hay filtraciones de más, no hay ruedas de prensa incendiarias. Solo firmeza y constancia. En el Barça, en cambio, la sensación de urgencia va calando por capilaridad. Un empleado, que no quiere revelar su nombre, afirma que la última semana se ha vivido con más tensión que en la recta final de la temporada. Aquí el ambiente está que cortas el aire y sangra, dice con media sonrisa y los ojos enrojecidos de tanto revisar informes contables. Y mientras tanto, los que deben tomar las decisiones de fondo están en modo contención total. Laporta, experto en controlar narrativas cuando se trata de campañas electorales, ahora parece atrapado entre dos fuegos: el económico, que le impide moverse con la libertad que desearía, y el simbólico, que le exige mantener una imagen de control y ambición. No puede ni rendirse, ni forzar demasiado. Porque si se rinde, el mensaje es de debilidad. Pero si fuerza y falla, el golpe reputacional puede ser demoledor. Así que se mantiene ahí, flotando en un limbo presidencial donde cada palabra cuenta, y cada silencio pesa. Deco, por su parte, vive una dicotomía diferente. Como director deportivo, su trabajo es encontrar soluciones. Pero este caso no es un problema de fútbol, sino de política institucional. Por más que le guste Nico, y le gusta, mucho, no puede ficharlo si no hay forma legal y financiera de hacerlo. Y, para colmo, cualquier movimiento en falso no solo perjudicaría la operación, sino que lo debilitaría dentro del organigrama. Así que opta por la cautela, por el trabajo en la sombra, por buscar alternativas sin parecer que abandona el objetivo principal. Porque en el Barça actual, ser flexible es tan importante como parecer inquebrantable. Y mientras todo esto se cuece, la afición observa. Una afición que, conviene recordar, viene de años de montaña rusa emocional: la marcha de Messi, las promesas incumplidas de Koeman, el breve espejismo de Xavi, las esperanzas en Lamine, las pesadillas con el fair play financiero y los comunicados semanales de la liga sobre qué jugadores se pueden inscribir y cuáles no. Están agotados. Desean buenas noticias. Desean una estrella. Y a falta de poder fichar a Haaland o Mbappé, se habían ilusionado con Nico. Que no es poco. Porque Nico, en este contexto, representa no solo velocidad, desborde y juventud. Representa ilusión realista. Algo más tangible que los sueños galácticos, pero igual de necesario. Ese grado de expectación general hace que el tema esté en boca de todos. En las peñas, en los foros, en las conversaciones de WhatsApp entre socios. ¿Lo van a fichar o no? Es la pregunta más repetida del verano. Y a ella le siguen otras, más incómodas: ¿qué pasa si no? ¿Tenemos plan B? O, directamente, ¿quién toma estas decisiones? Porque el caso de Nico, sin avanzar ni retroceder, ha puesto a la luz muchas de las grietas que el club lleva años disimulando con comunicados optimistas y sonrisas estratégicas. Y ahí seguimos. En pausa. En suspenso. En esa frontera difusa donde el tiempo parece congelado, pero todo sigue en movimiento interno. Con un Athletic que ya casi disfruta del espectáculo, porque pase lo que pase, ya ha demostrado su fuerza, y un Barça que se debate entre lo que quiere y lo que puede.
Un Barça que observa a Nico como quien ve un oasis en el desierto, sin tener claro si podrá alcanzarlo antes de que desaparezca entre la bruma de su propia fragilidad.